rey Usías acababa de morir. King Uzziah had just died. Un rey que la Biblia dice que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. A king that the Bible says that he did the right thing before the eyes of the Lord. Reinó por 52 años. He reigned for 52 years. Pero al final de su reinado, But at the end of his reign, dice la Biblia que este hombre se enorgulleció. the Bible says that this man, he was filled with himself. Hizo algo que a Dios no le agradó. He did something that the Lord was, he did not like. Murió. So he died. Pero al Rey de Reyes But to the King of Kings y Señor de Señores que usted y yo adoramos, and Lord of Lords that you worship, Él vive y permanece para he siempre. lives and is permanent forever. En esta visión dice la Biblia que habían serafines. In this vision it says that there were seraphim. Con 2 alas cubrían sus ojos. With 2 wings they covered their face. Con 2 alas cubrían sus With pies. 2 wings they covered their feet. Y con las otras 2 alas volaban. And with the other 2 wings they flew. Y note que el profeta Isaías estaba viendo esta visión. And know that the prophet was watching these visions. Y mientras él miraba esta visión, And when he saw this vision, él exclama y dice: ay de mí que soy muerto. he says, woe is me that I am dead. Porque vio en sí mismo esa incapacidad, For he saw in himself that incapacity, su humanidad. his humanity. Mientras nosotros adoramos al Señor en esta tarde, While we worship the Lord on this afternoon, tenemos que entender que Él es we Dios have to understand that he is God. y que nosotros estamos todavía en esta carne And that we're still in the flesh. y que somos adoradores para el Señor. And that we are worshipers for the Lord. Y estos querubines And these o cherubims, serafines, or seraphim, I'm saying. la Biblia dice que todo lo que ellos hacían, The Bible says that everything that they did, acuérdese, tenían sus ojos tapados remember they had their eyes covered. en reverencia a Dios y volaban alrededor. Imagínese, Just imagine. y decían ellos: santo, And they would say, holy, santo, holy, santo, Holy. 3 veces santo. 3 times holy. Sí, cuando Dios te repite algo When the Lord repeats something continuamente, continuously, es porque Dios quiere enfatizar algo para su pueblo. it's because God wants to emphasize a thing for the people. En esta visión, In this vision, Dios le estaba diciendo al pueblo God wants to tell we're telling these people que Él es santo. that he is holy. Y Dios nos ha dado un mandato a cada uno de And nosotros God has given us a commandment, each and every one of us, a santificarnos cada día. to sanctify each Una santificación continua. a continual sanctification. Pero no es de esto de lo que voy a predicar. But that's not what I'm going to preach about. Pero vaya abriendo su Biblia en el capítulo 6 de Isaías. So you can start opening your scriptures at Isaiah 6, Porque Dios me ha dado un mensaje because the Lord has given me a message similar. similar. Escuche, Listen, un mensaje similar a message similar a lo que Él nos habló el domingo pasado. to what he spoke to us last Sunday. Estos serafines decían: santo, santo, santo. These seraphim exclaimed, holy, holy, holy. Pero ellos entendían la santidad de But Dios. they understood the holiness of the Lord. Y es la voluntad de And Dios it is the will of God que usted y yo that entendamos we understand cuál es su voluntad. what is his will. Espero que todavía se acuerde I hope that you still remember lo que el Señor nos habló el domingo what the Lord spoke last pasado Sunday a través de otro predicador. through another preacher. Pero el Espíritu es el mismo. But the Holy Spirit is the same. En esta tarde vamos a comenzar leyendo los versículos del 9 al 13. This evening we're going to start reading from verses 9 to 13 in Isaiah 6. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Bajo el tema ¿hasta cuándo, Señor? Under the theme, how long, O Lord? Bendito sea el nombre de Cristo. Blessed be the name of the Lord. ¿Tenemos la palabra? Do we have them open? Thank you. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es después de la visión. This is after the vision. Después de que el profeta Isaías se había visto a sí mismo en su humanidad. After the prophet Isaiah reflected on his own humanity. Y aunque era un siervo de And he Dios, did one of the servant of the Lord, escogido por la mano de Dios, chosen by the hand of the Lord. él en su humanidad él se sentía indigno. Him in his own humanity he felt Sí. undignified. Y
nos da esta palabra y dice, y dijo, le da una commitment, una ordenanza. He gives us an order. Y le dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Verse 9, he said, go on and tell this people, keep on listening, but do not perceive. Keep on looking, but do not understand. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Verse 10, render the hearts of this people insensitive, their ears dull, and their eyes dim. Otherwise they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and return and be healed. Dios le está hablando al pueblo de Israel, The Lord is speaking to the people of Israel, a su pueblo, to his people, un mensaje que ya habían oído a anteriormente, message that they had previously heard already, pero no lo quisieron escuchar. but they did not accept it. Un mensaje que Dios se los había repetido no 2 A veces, message that the Lord had repeated not twice, múltiples veces, multiple times. pero no lo querían They entender. did not want to understand. Por eso es que les manda esta palabra y dice en el 11, y yo dije, el profeta, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Then I said, Lord, how long? And he answered, until cities are devastated and without inhabitants, houses are without people, and the land is utterly desolate. Este es juicio. This is judgment. 12, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Verse 12, the Lord has removed men far away, and the forsaken places are many in the midst of the land. Y el 13 dice, y si quedara aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero con el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Yet there will be a 10th portion in it, and it will again be subject to burning like a terebinth or an oak, whose stump remains when it's felled, and the holy seed it is its stump. Poderoso Dios, en esta tarde, Dios mío, me pongo en tus manos, Señor, aleluya, pidiendo, Señor, tu dirección, pidiendo, Señor, Dios Todopoderoso, tu sabiduría, mi Dios. Padre, entiendo seguramente, completamente, Señor, que delante de mí está tu pueblo santo, mi Dios, los lavados con la sangre de Cristo, mi Dios, a los cuales, Señor, tú traes este mensaje, mi Dios, este mensaje, Dios glorioso, que lo podamos hacer personal, divino Dios, para cada una de nuestras vidas, mi Dios. Dios Todopoderoso, abre el entendimiento, abre, Señor, Dios Todopoderoso, la razón de tu pueblo, mi Dios, de cada uno de nosotros, poderoso Dios, Padre, como en esta visión, Señor, que esos serafines, Señor, tomaron del altar, Dios glorioso, con esas pinzas, Señor, ese carbón encendido, y lo pasaste, Señor, sobre la boca del profeta Isaías, que se sentía indigno, Señor. Haz lo mismo, Señor, con mi vida, poderoso Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, a oír, Señor, de una manera, glorioso Dios, la cual, Señor, no haya interferencia de ninguna parte, glorioso Dios, y por sobre todo, Señor, pon ese espíritu de obediencia, Señor, en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento en esta. You may take a seat. En este capítulo 6 de Isaías enmarca el llamamiento que Dios hace al profeta. This 6th chapter of Isaiah frames God's calling of the prophet. Dios escogiendo a un hombre para llevar un mensaje en medio de una sociedad que
poco a poco se iba alejando de la presencia de Dios. God chose a man to carry his message to a society that was gradually drifting away from his word. Dios se les había revelado desde el principio. God had revealed himself to the beginning. Había tenido un cuidado especial con este pueblo que él había escogido para sí mismo. He had a special care with these people that he had himself chosen for himself. Habían pasado por muchos episodios, They had gone through several chapters with unos buenos, otros some malos. good and some bad. Pero el pueblo de Israel había visto la mano de But Dios. the people of Israel had seen the hand of God. Tenían la historia en sus manos. They had the story in their hands. Todo lo que sus ancestros les habían contado de los milagros y prodigios que había hecho anteriormente. Everything their forefathers had told them before, all the good stuff that the Lord did. Los pueblos paganos alrededor sabían quién era el Dios de Israel. All the pagan nations around knew who the God of Israel was. Y las generaciones en Israel sabían que el Dios al cual ellos servían era todopoderoso. The nation of Israel knew that the God that they served was more powerful. Dije, este pueblo había sido testigo ocular de I milagros. said that this nation was a visual, they would see the miracles visually. Habían presenciado cómo Israel había vencido a pueblos mucho más grandes y poderosos que ellos. They had presence at the feet of many great nations before their eyes. Israel había sido librado de la propia esclavitud, Israel was freed from even slavery, que se encontraron en un tiempo subyugados por Egipto that they found themselves in Egypt por más de 400 for años. over 400 years. Ellos sabían quién era Dios. So they knew who God ¿sí? was. Pero con el tiempo se olvidaron de todo ello, But over time they had forgotten of all this. o al menos perdieron el sentido de agradecimiento hacia Dios. Or at least lost their sense of gratitude toward him. Usted y yo no podemos dejar de ser agradecidos. Me and you, we can't lose that gratitude towards him. Usted y yo sabemos de dónde el Señor nos ha sacado. We know where the Lord has taken us out of. La clase de vida que llevábamos The type of antes. lifestyle we had before. La clase de sentimientos que nosotros manejábamos cuando no teníamos a Cristo en el corazón. The type of way that the sentiments would drive us before. La Biblia dice que Dios es amor. The Bible says that the Lord is love. Es más, dio a su Hijo unigénito For he gave his son all. para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. For all who believe will not get lost but have eternal life. Inyectó de ese amor en cada uno de He nosotros. put that love in us. Pero antes decíamos amar, But before we used to say we loved. pero era un amor interesado. But it was a love with interest. Era un amor, amados hermanos, que venía compuesto con otros sentimientos negativos. It came along with other negative sentiments. Pero el Señor nos encontró. But the Lord found us. El Señor escoge al profeta Isaías, The Lord chooses the prophet Isaiah, con quien tenía un plan desde antes que él naciera. for whom he had a plan from before he was born. Usted y yo tenemos que creer que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Me and you have to believe that God has a plan with each and every one of us. Y cuando usted y yo decidimos dejar que Él dirija nuestras vidas, And when we decide to let him guide our lives, ese plan se tiene que cumplir. that plan has to come to fruition. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. But we have to let the Spirit guide us. Y Isaías sabía que tenía un plan. And Isaiah knew he had a plan. Pero él comienza a depender de Dios. But he begins to depend on God. ¿Sí? No. Isaías no era alguien que porque Dios le había dado poder, Isaiah wasn't, they had given power. Dios hablaba a través de él. God spoke through him. No se creía que era un superhombre. He didn't believe himself a Superman. En estos tiempos hay muchos ministros que se creen superhombre. In these times, there's a lot of ministries that believe themselves Superman. Y como este rey Usías, Just like this King Uzziah, con el que comienza la visión, where the vision begins with. ¿sí? Cuando comenzó a sus 17 años, creo, When he began to reign at his 16 years, I believe, era un hombre humilde, un joven or humilde, a young man que se dejaba guiar. who let himself guide. Pero la Biblia dice que cuando se hizo poderoso, But when he became powerful, the Bible says, comenzó a hacer cosas que no tenía que hacer. he began to do things that he didn't need to do. Comenzó a agarrar un ministerio que no le pertenecía, He began to grab things that didn't belong to him. que le pertenecía solamente a los sacerdotes. It belonged only to the Y priest. dice la Biblia And the Bible says que porque
pecó en contra de Dios, because he sinned against God, Dios le mandó lepra en la frente. God sent leprosy to his Y body. desde ese día fue leproso hasta su muerte. And from that day he had leprosy till Y his su death. hijo tuvo que reinar desde el palacio. And his son had to reign from the palace. Porque los leprosos no podían estar junto con la gente sana. Because once you have leprosy, you Sí. can't be around the regular people. En estos días Dios es misericordioso. In these days, God is merciful. Porque aunque todos pecamos, Even though we all sin, ¿sí? No todos practicamos el pecado. not all of us practice sin. Pero unos sí practican el pecado. But some people do practice sin. Y no sabemos quién And es. we don't know who they do. Sí, pero Dios sí sabe. But God does know. Pero si estuviéramos en estos tiempos, But we were in these times, ya no hubiéramos tenido otro fin. we would have another end. Pero lo que les quiero decir es que el profeta Isaías comienza a depender de Dios. But what I want to tell you is that the prophet Sí. Isaiah began to depend on God. Ya que Dios, mire, Dios no busca gente perfecta, Now that we know that God doesn't look ¿sí? for perfect people, Sino gente que esté dispuesta a ser transformada por el poder de la palabra. but people that are looking to be changed by the word of God. Usted y yo podemos saber mucha Biblia. Because me and you, we can know a lot of Bible. Y esa Biblia puede estar aquí en nuestra mente. That Bible could be in your head. Pero si no dejamos que esa Biblia que tenemos en la mente But if we don't let that word in our mind transforme nuestro corazón, transform our hearts, vamos a continuar siendo los we're mismos, going to be the same people. las mismas personas. Por eso es que That's Isaías why Isaiah pudo aceptar el llamado que Dios le estaba haciendo. could accept the calling of the Lord. Y después de darle un llamado, And after he called him, Dios le manda y le da una misión. the Lord gives him a mission. Dios nos ha dado una misión a cada uno de nosotros. God has given us a mission. San Marcos capítulo 16. Mark chapter 16. Ir por todo el mundo Go around the y world predicar este evangelio and preach the gospel a toda criatura. to all persons. ¿Sí? Muchos lo obedecemos el llamado Some of us obey that command. y muchos no obedecen al llamado. Some of us do not obey ¿Sí? that command. Pero Dios nos está mandando a hacer esto. God is sending us ¿Sí? to do that. Y la misión para Isaías era la misma, And that mission was for Isaiah the same thing. un poco similar a la de nuestros días. And it was similar to for our days. Porque Dios lo manda a un pueblo que había endurecido su corazón hacia Dios. Because God sent them to a people that are hard, their hearts to him. Yo creo que Dios está haciendo algo en estos días. I believe that the Lord Sí. is doing something in these days. Yo quiero contarle un sueño que tuve hace 2 días. I want to tell you a dream I had a couple days ago. Yo estaba como en una parte alta I was in a high place, y en la parte de abajo había una jovencita. and below me there was a young woman. Y esa jovencita puso sus piernas así That young woman, she put her legs open y comenzó a orinar. and she began to urinate. Y yo dije, esta es una suciedad, dije otra palabra, era mi sueño, ¿verdad? And in my dream I said, Y vine para acá y había otra jovencita and I came to the other side and there was another one. y hizo lo mismo. And they did the same thing. Y dice, Dios, And I said, God, ¿qué está sucediendo? what is happening? Y después había muchos And I niños, said there was a lot of kids como de 6, 7 from años. like 6 to 7 years Y old. estos niños comenzaron a cantar And these kids began to sing. y a cantar. And they began to sing. Se oía hermoso, un coro de Dios que aquí lo cantamos. And it sounded like a nice A ver song. si me acuerdo. See if I remember the El song. canto era a usted se lo conté ayer. ¿Cuál era el canto? ¿Se acuerda que le dije? Este es el día. No, este es el día. Este es el día. This is the day. Que este es el día. Sí, pero cuando pasaba a la par mía, yo repetía. And when, ¿Sí? and when I would pass next to him, I would repeat. Este es el día. This is the Este day. y cuando llegó el tiempo, llegó la hora. Gracias, The hour hermano. has come, the time has Llegó el tiempo, llegó la hora y cuando pasaban donde mí And when they would pass by next to me, de adorar a Dios y Praise the Lord. volvían a dar la vuelta They would go around. y la segunda vuelta lo mismo. Cuando pasaban enfrente de mí, yo respondía de adorar a Dios y terminamos de cantar el canto. we finished singing the song. Y después me dice, cantemos otro canto, me dicen los niños. Y cantamos otro canto y se formaron así en línea. Creo que estaban hasta uniformados los And niños. they formed in line. I think they were wearing uniform. Y entonces desperté. And then I woke up. Este es el tiempo This is the time de predicar el evangelio. to preach the gospel. El Señor está preparando la tierra The Lord is preparing the earth a la cual usted y yo le vamos a hablar. to the fact that me and you are going to go preach. Las personas The people,
la familia, the families, los amigos, Your friends. los compañeros de trabajo, Your coworkers. ¿sí? Y todo lo que quiere es que vayamos con valor, and everybody you want with value. con valor, con courage, With courage. y prediquemos este evangelio a toda criatura. And preach the gospel to Y everybody. Dios manda a este profeta Isaías And God sends his prophet Isaiah a predicar a este pueblo, to preach to these people. pero este pueblo no quería escuchar. But these people they don't want to listen. ¿sí? No quería entender lo que Dios le estaba hablando a través de este profeta. They didn't want to understand what this prophet was telling to them. Le dije, este es un mensaje similar al del domingo pasado. And I told you this message is similar to the one from Ah, Sunday. Y qué terrible es cuando Dios nos habla lo mismo, And how terrible it is when the Lord speaks to us the same thing vez tras vez tras vez, over and over and over again. y el pueblo no quiere entender, And the people don't want to listen. el pueblo no quiere escuchar. And the people don't want to ¿sí? listen. Y Dios le dice al profeta que le dé un mensaje. And the Lord tells the prophet to give a message. El versículo 9 de este capítulo 6 en la nueva traducción viviente, solamente escuche porque va a ser un poquito diferente, pero dice, bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Verse 9 says, well, go and tell these people, listen carefully, but don't understand. Look closely, but don't learn anything. ¿Sí entendieron lo que yo les leí? Did you understand what I read? Israel estaba así sentado como están ustedes. Israel was probably sitting like you guys are. Y vez tras vez el profeta les da un mensaje, una enseñanza. And time after time, the prophet gives them a message. Y estaban poniendo atención, And they were listening. pero no hacían lo que Dios les mandaba hacer. But they didn't do what the Lord told them to do. Estaban escuchando las instrucciones de parte de Dios, They were hearing God's instructions, pero salían por esa puerta but as soon as they left through the door, y no obedecían a las instrucciones del Señor. they didn't obey God's instructions. Así se encontraba ese pueblo. That's how these people ¿sí? were found. Dios, amados hermanos, tiene un trato especial, God has a personal, un trato personal con cada uno de he has nosotros. a personal ¿sí? relationship with each and every one of us. Porque nuestro Dios es un Dios personal. Because our God is a ¿sí? personal God. Y cada hijo es su propia persona. And each child is his own person. Usted es su propia persona. You are your own person. Yo soy mi propia persona. I am my own ¿sí? Pero como padre, But like a father, Él siempre está tratando con cada uno de nosotros. he's always dealing with people. Y nos aplaude cuando hacemos algo bueno. And he applauds us when we do ¿sí? something. Se regocija cuando tenemos un logro. He gets happy when we accomplish something. Pero también nos corrige y nos disciplina, amados hermanos, cuando pecamos en contra de su santidad. But he also corrects us and disciplines us when we sin against his holiness. No podemos olvidar que nuestro Dios es santo. We can't forget that God is holy. No podemos olvidar que ese es su atributo central, es la santidad de Dios. Our attribute is holiness. Más que todo atributo, la santidad, amados hermanos, es lo que más nuestro Dios valora. More than attribute, holiness is what God values more. Y nos habla repetidamente como le habló a su pueblo en los tiempos de Isaías. And he speaks to us repeatedly like he spoke to the people of Isaiah. Pero esa gente no quería escuchar. Those people didn't want to listen. Y muchas veces nosotros no queremos escuchar. Many times we don't want to listen. Venimos, nos sentamos We come and we sit down. en un domingo. On a Sunday, El Señor nos bendice como en esta tarde a través de los God cánticos. blesses us through this. Toca nuestros corazones. Hay manifestación del Espíritu Santo. Manifestation of the Y, Spirit. y es como que Dios está preparando nuestros corazones a través de la música y el canto. And that's how God prepares our hearts through music and the word. Viene la palabra, Then the scripture comes. la oímos, Listen to it. pero llega hasta ahí. But that's where it goes, only there. No hay cambios There is no change en la gente. on the people. Si usted y yo estamos en este caminar, If we're in this walk, es porque Dios quiere que cambiemos cada día, it's because he wants us to change every que day. vayamos cada día hacia la perfección. That we go each day to perfection. Pero este pueblo no quería escuchar. But these people, they don't want to listen. Y no es que Dios, amados hermanos, con este versículo 9 estaba tratando de confundir la gente. And it's not that the Lord wanted to confuse these people through this verse 9. Cuando les dice, escuchen con atención,
pero no entiendan. When he tells them, listen carefully and do not understand. No, él no quería confundir a su pueblo, He didn't want to confuse his people. pero le estaba enseñando su condición He espiritual. was showing them their spiritual condition. Cada uno de nosotros necesita saber en qué condición espiritual estamos. Maybe one of us need to know what spiritual condition we find ourselves in. Si realmente somos esa clase de gente que atendemos al llamado de If Dios, we're the type of people that attend to the calling of the Lord. que atendemos y obedecemos a lo que Dios nos está mandando a hacer. If we obey what the Lord sends us to do. Dije, nuestro Dios es un Dios personal. Like I said, our Lord is a personal God. ¿Sí? Y Dios está demandando de nosotros ciertas And cosas. God is demanding from us several things. Esas cosas que todavía necesitan ser arregladas en cada uno de nuestras vidas. Those things that need to be fixed in our lives. Pero esta gente decidía no obedecer a But Dios. these people decided not to obey God. ¿Será que algunos de nosotros en esta congregación están pasando por lo mismo? Maybe our people in the congregation going through the same thing? Y están escuchando lo que Dios está demandando de cada uno, mas no queremos obedecer. And they're listening to what God demands, but we don't want to listen. Ved, mas no comprendáis, dice la segunda parte de este verso. They saw, but did not understand, says the second part of this verse. Porque veían las señales que Dios hacía, los milagros, las peticiones contestadas, pero aún así no eran capaces de discernir la voluntad de Dios. Because they witnessed the signs God performed, the miracles, the answered prayers, yet they were not unable to discern God's will. Y seguían en el mismo camino, And they continued in the same way. seguían haciendo las mismas cosas. They did not change. No había transformación. There wasn't any transformation. El día domingo venían al culto. Sunday they came to Sí, church. pero de lunes a sábado seguían en su propio caminar. Monday to Saturday they continued their same path. Sí. No discernían la voluntad de Dios. They didn't discern the will of God. ¿Sí? Usted y yo tenemos que buscar la voluntad de Dios. Me and you have to find the will. Pero cuando Dios nos habla, So hermanos, when God speaks, tenemos que poner atención we have to pay attention. y decir amén We have to say amen a la voluntad de to the will of Dios. God. Porque la voluntad de Because Dios, the will of God. dice Romanos 12 que es agradable y perfecta. Romans 12 says that is pleasing, great and pleasing. ¿Será que habrá un buen grupo aquí que encaje en esta descripción? So maybe there's a group that maybe fits into this. Y aunque Dios nos está hablando de diferentes maneras, And maybe God's speaking us through many different ways. el Señor no logra ver un cambio en nuestras vidas. That God doesn't see a change in our lives. Cuando una persona está escuchando repetidamente en el corazón el mismo mensaje, When a person is repeatedly hearing in their hearts what God wants and does not heed the call, este mensaje que usted y yo sabemos que viene del corazón de Dios, this message that we know comes from the heart of God, pero no atendemos a este llamado. but we don't attend to this call. Dios permite que esta persona continúe en esta ceguera espiritual. God permits that this person continues in the spiritual blindness. ¿Me está escuchando? Are you listening? Dios nos habla. God speaks to us. Hijo, Son, hija, daughter, quiero que hagas esto. I want you to do this. Deja ese mal camino. Leave that bad path that you're Eh, going. Yo te estoy mostrando el caminar. I'm showing you the right way. Y en medio de la bendición In the midst of blessings, le decimos, sí Señor, we amén. say, yes, Lord, amen. Pero salimos de esa puerta But as soon as we open the door, y se nos olvida lo que Dios está demandando de cada uno. and we forget what the Lord is asking for us. Y no una vez nos habla. And he didn't speak to us once. Ya nos habló 2, 3, 5 He has veces. spoken to us 1, 2, or 5 times. Y Dios dice, bueno, Él quiere seguir en esa ceguera espiritual. And God said, he wants to continue in that spiritual Sí. blindness. Dios es paciente, God is patient. pero el rechazo continuo tarde o temprano traerá castigo de parte de Dios. But the continual rejection will come with consequences at the end. Judá, quien Isaías profetizó, Judah, who was the nation that Isaiah prophesies against, rechazaron la palabra de Dios. they rejected God's word. Sus reyes, Its kings, sus líderes religiosos y el pueblo en general le dieron la espalda al Señor. and the people in general turned their back on God. Y este fue un rechazo voluntario. And this was a willful ¿Sí? decision. Porque sí tenían conocimiento de lo que Dios demandaba de But ellos. yes, they were aware of what God demanded. Usted y yo tenemos esta palabra con And nosotros. we have this word Por, that he por- gave us.
Por eso les decía que, no, mire, que qué bueno es memorizar los versículos. That's why I said it's good to memorize these verses. Y no mucha gente tiene esa capacidad. Not many people have that capacity. Pero lo mejor para todo creyente The best thing for every believer es que esta is palabra that this scripture cobre vida en nosotros. brings life inside of us. Que Dios mire que realmente usted y yo That God sees that inside of us. somos obedientes a esta palabra. That we are obedient to this word. Que no rechazamos el mandato que él nos, o la guianza que Él nos da a través de la Biblia. That we don't reject the guidance that He gives us through the scripture. Usted y yo por la palabra You and I through the word alcanzamos el conocimiento de lo que es el pecado. have knowledge of what sin is. Usted y yo sabemos lo que le desagrada a Dios. We know what displeases ¿Sí? God. Sabemos lo que a Dios lo entristece. We know what makes God sad. Y si no corregimos nuestra vida, corremos el peligro que este pueblo enfrentó. And if we don't correct our lives, we run danger like these people faced. El Señor le dice, Like the word says, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. thicken the hearts of this people and dull their ears and blind their eyes. La nueva traducción viviente dice, endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos y ciérrale los ojos para que no vuelvan a mí en busca de sanidad. The NTV version says, harden the hearts of these people, stop their ears and close their eyes so that they will not return to me for healing. Todos sabemos que nuestro Dios no es injusto. We all know that our God is not unjust. Él es justo. He is just. ¿Sí? Y no nos va a obligar a que le obedezcamos. And He will not force us to obey Him. Nos ha dado libre albedrío, He has given correcto. us the free will to. ¿Sí? Usted está aquí porque usted quiso venir al templo. You're here because Sí. you wanted to come. La mayoría estamos aquí porque necesitamos de Dios. The majority are here because ¿Sí? we need the Lord. Nadie nos torció el brazo para venir al templo. Nobody twisted your arm. to come here. Sabemos que aquí Dios tiene algo especial. We know that the Lord has something. Sabemos que aquí Dios nos va a hablar. We know that here the Lord is. Muchas veces no nos va a gustar lo que Dios nos va a hablar, Many times we're not going to like what the Lord says. pero Dios nos va a hablar. The Lord will speak. Y cuando un padre habla a su hijo, When a father speaks to his cuando son, un padre aconseja a su when a hijo, father gives advice to his son, es para el beneficio de su hijo. that's for the benefit of No es the para son. el beneficio del padre, porque el padre ya pasó por todo lo que sus hijos han pasado. Because the father already went through what the son Pero Dios es justo God is just. y Dios va a respetar cada una de nuestras He decisiones. will respect our decisions. Dios nos está hablando ya, God is speaking to us now. pero que está de parte de cada uno de nosotros. Each and every one of us, Si vamos a corregir nuestras malas we're andanzas going to correct our y, evil y ponernos en el camino de Dios, put ourselves in the God's path, o vamos a seguir lo mismo. or we're going to continue the same. ¿Sí? Todo viene a lo que es decisiones, It all comes down to decisions. pero sabemos que la paga del pecado es muerte. For we know that the wages of sin is death. Romanos 1:24 dice, Romans 1:24 says, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. therefore God gave them over in the lust of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves. Y el 25 dice la palabra del Señor, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verse 25 says, since they exchanged the truth about God for a lie and worship and serve created things rather than the Creator, who is forever praised. Amen. Pero Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. And Romans 1:18 says that the wrath of God is revealed from heaven. Y se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Against all ungodliness and righteousness of men.
que detienen con injusticia la verdad. who by their unrighteousness suppress the truth. En el tiempo que Pablo escribe esta epístola, At the time that Paul wrote this epistle, la gente decía conocer a Dios, people claimed to know God. enseñaban la ley, They taught the law. pero vivían en desobediencia. They lived in disobedience. Sí, como ese episodio en los evangelios, Just ¿verdad? like you see in that chapter in the epistle, En el cual el Señor Jesús le dice where the Lord Jesus says que sigan lo que los fariseos enseñaban, to follow what the Pharisees keep saying, pero que no hicieran las acciones que estos fariseos hacían, but not do the actions of the Pharisees, ¿sí? Porque era gente hipócrita, because they were hypocrites. ¿sí? Allá les gustaba pararse en las Because they esquinas like to stand in the corners y anunciar a la gente que andaban en ayuno, and to tell people that they were fasting ¿sí? or praying. Y se pegaban en el pecho. They would beat their chest. Y decían que eran los más espirituales que habían alrededor. And they would say they were more spiritual than everybody around them. Pero su vida práctica But their practical life no tenía nada que ver con lo que ellos enseñaban. had nothing to do with what they taught. Por eso es que el ser fariseo That's why being a Pharisee en nuestros días in our days, es un insulto, porque si te dicen fariseo, te están diciendo que eres hipócrita. it's a form of insult. If they're calling you a Pharisee, they're calling you a hypocrite. Estos hombres vivían en desobediencia. And these men lived in disobedience. Y qué terrible es dar mal testimonio ante el mundo que necesita de nosotros. And how terrible it is to give a bad testimony before the world that needs us. Salir de casa con la Biblia bajo el brazo Leaving the house with the Bible under your arm cada domingo, on a Sunday, pero que nuestros vecinos miren nuestras acciones mundanas and having our neighbors observe our worldly actions durante el resto de la semana, during the rest of the week. porque en vez de ser bendición para la gente, Because instead of being blessings to people con nuestras actitudes, with our attitudes, muchas veces estamos sirviendo de piedra de tropiezo. many times we're serving as stumbling blocks. Esta gente en este tiempo eran religiosos, These people at this time were very religious, por lo que no podían experimentar un cambio en sus so they did vidas. not experience any change in their lives. ¿Sí? Cuando usted se convierte en alguien religioso, When you become somebody who's ¿sí? religious, Y no deja que esa palabra penetre en su corazón and you don't let that word permeate in your heart, y solamente se convierte en un oidor, and you just become a listener, pero no en un hacedor de la palabra, not a doer of the word, no puede haber cambios en su vida. there can be no change in ¿Sí? your life. El orgullo no se va, Pride the doesn't pride. leave you. La vanidad no se va. Vanity doesn't leave you. ¿Sí? Todos esos pecados contra los cuales nosotros peleamos continúan en la persona. All those sins in which we struggle with continue in the person, Porque son gente religiosa. because they're religious people. Tenían mucho conocimiento de la ley, They had a lot of knowledge of the law, mas no obedecían la palabra de but they Dios. did not obey the word. En otras palabras, In other words, apariencia externa sin cambio interno. external appearance without internal change. Conocían a Dios, But they knew God. pero no le glorificaban, dice la They did not palabra. glorify him, the ¿Sí? word says. Dice que cambiaron la verdad por la mentira. It says that they exchanged the truth for lies. Adoraban a la creación antes que al creador. They worshiped creation rather than the creator. Esta palabra es para meditar, hermano. This word is to meditate. Y para detenernos un momentito And for us to stop y ver nuestra vida hacia adentro. and see our lives La clase de cristianos que realmente nosotros type somos. of Christian we really are. No el día domingo que estamos aquí reunidos. Not here Sundays, but Pero especialmente los días que no nos reunimos. especially days that you're not here. Allá cuando andamos revueltos con las personas que no creyentes. We're far away from the people that see us here. Allá donde realmente tenemos que dar testimonio. Over there where we really need to give a ¿Sí? testimony. No podemos cambiar esta verdad por la mentira. We can't exchange this truth for lies. Y la Biblia dice que por haber hecho esto, And the Bible says for them doing this, Dios los dejó seguir por el camino que ellos mismos habían escogido. and it said that God let them choose that path that they had chosen for themselves. Hay gente que dice, Some people say- me gusta cómo soy. You say that I like how I am. Y como ya están convencidos, And since they're already convinced dice, así como soy, yo voy al cielo. that that's how I am, I'm going to go to heaven. No necesito cambiar. I don't need to change. En otras palabras, ya alcanzaron la perfección. In other words, they have reached perfection. Según ellos, According to them, Dios les habla en el mensaje, God speaks to them. les vuelve a hablar el siguiente domingo, He speaks to them again. pero como ellos están convencidos que van para el cielo, But since they're convinced, Dios los deja que continúen en esa misma ceguera. God lets them continue
continue that. No se quitan la venda que andan en sus They ojos. don't remove the blindfold over their eyes. Por eso es que, mire, ¿por qué usted cree que oramos antes del mensaje? Why do you think we pray before the message? Le decimos, Señor, bueno, en mi caso le digo, Señor, que este mensaje llegue al corazón de tu pueblo. In my case, I say, let the scriptures go into the hearts of the Porque obviamente ya me habló a mí. because obviously you already spoke. Pero usted que está ahí tiene que decirle, Señor, que esta palabra penetre en mi corazón. But you who are sitting there say, let these words No, penetrate my heart, no solamente en mi mente, not only in my mind. que no entre por un oído y salga por el otro. That doesn't go through one ear and out the other. Por muy dura que venga la palabra, For as hard as the word is, yo necesito practicar tu you palabra. need to practice. Que tu palabra, que es la verdad, Your word that is the truth no se convierta en una mentira en mi vida. doesn't become a lie in my life. Porque no podemos creernos a las mentiras que el diablo nos predica. Because we can't believe the lies that the devil preaches. Esta es la verdad. This is the truth. Y solamente esta es la verdad. And only this is No hay otra verdad. Solamente Cristo es la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. blessed be the name of the Lord. El Señor nos continúa presentando la verdad. The Lord continues to show us the truth. Pero de nuevo, But again, cada quien escoge si obedecer la palabra we just have to choose to obey the word, o cada quien escoge si dejamos que esta palabra nos redarguya, or we choose to this word que la palabra nos haga algo, haga algo interno en nuestra vida, be a change in us, ¿sí? Y poder escogerla, and for us to choose it. ¿sí? Romanos 1:24 dice, Romans 1:24 says, ¿sí? Porque, amados hermanos, habrán consecuencias. because there will be consequences Van a haber consecuencias si no oímos la voz de Dios. if we don't listen to the word of God. Pero Romanos 1:24 dice que Dios los entregó a la inmundicia. So that God gave them over to impurity. Les presentó la verdad He presented the truth, y les dijo, este es el camino. and He told them this is the way. Pero no quisieron obedecer el camino. But they did not want to follow the way. Entonces Dios los entrega a la inmundicia. So God turned them over to their impurities. Y no es que Dios los haya empujado hacia el pecado, And it's not that God pushed them into sin. sino que como no querían obedecer a su palabra, It's not that they didn't want to. It's that they Mira. didn't want to listen to the word. Dios sencillamente los dejó. God said, "Okay, here you go." Los soltó para que siguieran en sus He inmoralidades. let them go to continue in their immoralities. ¿Usted sabe cuánto creyente anda allá afuera? You know how many believers are out there? Gente que quizás estuvo aquí levantando manos al cielo, Many times they were in here raising their hands, ¿sí? Que tuvieron ministerio, who had ministries, pero que se dejaron engañar por el enemigo. they let them be deceived by the enemy, Y comenzaron a practicar cosas que eran desagradables a they Dios. began to practice things that were not good in front of the Lord. Y quizás Dios le dio la oportunidad como se la dio a este pueblo. And maybe God gave them opportunity. Y les habló 1, 2, 3 múltiples He veces. spoke multiple times, Pero creyeron que lo que ellos estaban practicando and he believed what they were practicing allá en el mundo los iba a llevar al cielo. was going to take them to heaven, ¿Sí? Y no necesitaban arrepentimiento. and they didn't need repentance. Entonces Dios los deja en esa ceguera. So God leaves them in their Sí. blindness. Y no es que Dios, amados hermanos, se haya dado por vencido con esta gente. And it's not that God gave up with His people, Porque antes de todo esto, ya Dios les había hablado. because before all this, God had already spoken to them. Dios les había advertido. God had warned them. Él les había mostrado su verdad. He had shown them His truth. Pero ellos decidieron rechazarlo. Y aquí está la palabra, continuamente. But they had rejected Him, and here's the word, continually. ¿Sí? No quisieron escuchar al Señor. They didn't want to listen to the Lord. Pues Dios no tuvo más que respetar sus decisiones. And God, what He does, He respected their decisions. Ahora, la pregunta es, Now the question is, ¿qué clase de vida usted y yo queremos llevar? what kind of life do you want? To live ¿Una vida con Dios a life with God o una vida alejada de or a Dios? life away from God? ¿Sí? Una vida en donde Dios te tome en cuenta A life where God takes account, o una vida, amados hermanos, en la cual ya Dios te entregó en tu propia inmundicia. or another life where God already turned you over to your own filth. Para que no vuelvan a mí en busca de sanidad, dijo el profeta Isaías. So that they not return to me in search of healing, said the prophet Isaiah. Y dice, Isaías le hace una pregunta
a Dios y le dice, ¿hasta cuándo, Señor? And Isaiah asked the Lord a question. Porque Isaías amaba a su gente. And the question was, how long, Lord? Because Isaiah loved his people. No solamente a los que miraba diariamente. Not only to the people he saw daily. Pero Dios había puesto amor por la humanidad en este profeta. But God had put love in the humanity. Pero usted sabe que cuando Dios habla, esa palabra se tiene que cumplir. But you know when God speaks, that word has to come to fruition. Cuando Dios te ha hablado a tu corazón y te ha hablado directamente, And I spoke directly. mire, y te dice corrígete. And he says, correct yourself. Y si no te And corriges, if you don't correct yourself, Él te manda un castigo. he will send you judgment. Le digo porque a mí me ha hablado directamente, I'm telling you this because he's spoken to me directly. por nombre, By name. ¿sí? Y no varias veces. Not once, but many times. Y me puedo acordar en aquellos I tiempos, can remember in those ¿sí? times. Y aún ahora Dios me habla. And even these times, ¿Sí? God speaks to me. Pero me acuerdo en cierta ocasión que me dijo, cambia esto But I remember in certain occasions where he told me, change this, o esto va a pasar. or this is going to happen. Y mire, yo creo que sí, la Biblia nos manda a tener temor a Dios, man. I think the Bible tells us to fear God. Pero en ese tiempo yo creo que no era más que temor, era un poquito de miedito también. But in those times, I don't think it was like a fear. It was more of like I was scared. Porque yo sabía Because I knew y sé and I know que cuando Dios habla when God speaks y él manda juicio and he says judgment y Él manda un castigo, and he says punishment, Él no miente. he does not lie. Como todo buen padre, Like a good father tiene que disciplinar. has to discipline. Y Dios, amados hermanos, déjenme irme a Isaías nuevamente, en el capítulo 6. Chapter 6. Dios le manda al profeta a que le dé estas instrucciones. God sends us to give his instructions. Y le dice en el 11, yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y Dios responde. And I asked, how long, Lord? And God answered. Y le dice, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Voy a leer hasta el 12. Hasta que Jehová haya echado lejos de los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Until cities are devastated and without inhabitants, houses are without people, and the land is utterly desolate. The Lord has removed men far away from the forsaken places, are many in the midst of the land. ¿Hasta cuándo se tuvo que cumplir? It's because until when did it have to come to fruition? Y para Israel se cumplió en el año 722 antes de Cristo. And for Israel, it came to be in the year 722 BC, Cuando Asiria los invade. when Assyria invaded. Pero para Judá, allá por el 586 antes de Cristo, cuando usó al imperio babilónico. And then when Babylon took Judah in the year 586 BC. Si el ser humano decide expulsar a Dios de su corazón, If human beings decide to expel God from their hearts, el hombre termina siendo expulsado de la bendición. they will end up being expelled from blessings. No más bendición, No more blessings. ¿sí? Dios te va a dar lo necesario, I mean, God's going to give you your necessities. pero Dios quiere darte más. God wants to give you more. Dios quiere que disfrutemos, amados hermanos, de todo lo que Él tiene para nuestras vidas. God wants us to enjoy everything He has for our life. Nuestro Dios no es un Dios limitado, Our God is not a God of limits. es Padre. He's Father. Usted que es padre, You that you are quiere lo mejor para sus what is hijos. the best for your children. Y nos esforzamos We put effort para darle lo mejor conforme a lo que to podemos. give them what we can ¿Sí? give them. Pero cuando se comportan de una manera desobediente, But when they behave disobediently, pues tenemos que sacar la vara. well, we have to bust out the ¿Sí? meat. Porque eso es lo justo. Because that's what's just. Y es lo que Dios hizo. And that's what God did. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador allá en Mateo capítulo 13? Do you remember the parable of the sower in Matthew 13? Esta enseñanza de Jesús muestra las 4 clases de corazones que el hombre presenta. This teaching of Jesus showed the 4 kinds of heart that man has. El corazón duro, The hard heart, ¿sí? El corazón superficial, the shallow heart, el corazón abarrotado the crowded heart, y ese corazón que es fructífero. and the
fruitful heart. ¿sí? Y cada uno de nosotros tenemos que hacer una decisión. And each and every one of us has to make a choice. Cada vez que nosotros recibimos la palabra, Every time we receive the word, podemos decidir darle fruto a nuestro Dios. we decide to give O, fruit to the Lord. o podemos dejar que esta palabra se ahogue, Or do we let this word drown? que esta palabra se queme, For this word to burn, que esta palabra desaparezca. or this word disappear? Es más, ya para el día lunes, mañana, Even though for Sunday, tomorrow, ya ni acordarnos lo que Dios nos dijo el día de hoy. we won't remember what God told us today. Usted y yo You decidimos and I have to choose. si realmente queremos tener un cambio real para If we Dios. want a real change for God. ¿Sí? Porque la semilla está sembrándose. Because the seed is being planted. Y en el corazón de Dios es que esta semilla dé mucho fruto en cada uno de nosotros. And the heart of God is the seed that's going to give many fruits in us. Cuando el Espíritu Santo está tratando con nosotros, When the Holy Spirit is trying with ¿sí? us, Personalmente, personally, solamente podemos hacer dos cosas. only thing we can do is two things. No, solo dos, no tres. Only two, not ¿Sí? three. O obedecemos a la palabra, Or we obey His word, o decidimos ignorar esta palabra que Dios está diciendo. or we choose to ignore the word that He's telling us. ¿Sí? Israel y Judá Israel and Judah, decidieron ignorar la palabra que Dios les había mandado a estos they pueblos. chose to ignore the warning that God gave them. Las advertencias que Dios le dio a través de los The profetas. many times He spoke to the prophet, No solamente mandó al profeta Isaías, it wasn't only the prophet Isaiah. mandó a varios siervos del Altísimo a decirles lo que les iba a ocurrir But many servants of the Most High to what was going to happen to them si no se volvían al camino que ya Dios les había trazado. if they did not return to the path that God already made for them. Pero decidieron ignorar la palabra. They chose to ¿Sí? reject the word Por lo que tuvieron las consecuencias. for what they had the consequences. Y vinieron estos pueblos más fuertes And these other kingdoms came y se los llevaron de esclavos a sus and tierras. took them to slaves to their own country. A una tierra de desolación, dice el versículo 11 y 12. A desolate place, says verse 12 and 11. Usted y yo estamos siendo advertidos. Me and you are being warned. Todos los días estamos siendo advertidos Every day, de diferentes in maneras. different ways. ¿Y sabe algo? And you know what? El tiempo se está terminando. Time is running out. Hay mucha gente que quizás de aquí There are many people from here. se va a ir para su casa They're going to go home y va a seguir con su rutina. and they're going to continue the routine. Y quizás algunos se van a ir de aquí And perhaps many are going to go from here y se van a ir meditando and they're going to go meditate. en todos los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida personal y espiritual. And all the changes we have to do in our spiritual and personal life. Pero todo lo que Dios puede hacer por ahora But all the things that God has to do today, es darnos una advertencia He gave us a warning a través de la palabra. through His word. Darnos una advertencia Give us a warning a través de lo que ya le ocurrió a su pueblo allá atrás en la historia. through what happened to His people in the history. So, es tiempo de limpieza en nuestro corazón. So it's time to clean our hearts. ¿Cómo lo hacemos? How do we do it? Isaías reconoció de que era indigno, Isaiah recognized that he was unworthy, ¿sí? Aunque él era el profeta de Dios. even though he was the prophet of God. Entonces, reconocer, amados hermanos, delante de Dios que somos pecadores, To recognize before God that we are sinners, que no somos perfectos that we are not perfect, y que cuando pecamos and when we sin, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. we need to be forgiven for our sins. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, If we confess our sins, Él es fiel y justo He is faithful and just para perdonar to forgive nuestros pecados our sins, y limpiarnos de toda maldad. cleanse us from all unrighteousness. Él es quien limpia, He is who cleanses us. Él es quien perdona, He is who forgives us. ¿sí? Él es quien cambia. He is who changes Si us. usted y yo le dejamos. If we let Him. Los israelitas creían en su mente The Israelites believed in their mind que estaban súper bien, that they were super ¿sí? good Porque hacían todos esos actos religiosos. because they would do all those religious acts. Eran religiosos, They were religious ¿sí? Porque eran líderes de renombre. because they were men of renown. Eran conocidos en las They esquinas, were well known in the ¿verdad? corners. Eran famosos, They were famous. eran buenos They predicadores, were great preachers. eran buenos maestros, Great teachers. ¿sí? Pero tenían su vida secreta, But they had their secret life. ¿sí? Y creían que estaban bien delante de Dios. They thought they were good before the Lord.
En cierta manera, pensaban que ya habían alcanzado la meta final. In certain ways, they thought they had reached the ultimate goal. Y así hay muchos cristianos hoy en día, And so there are many Christians like that today. ¿sí? Que cree que porque atiende a una iglesia, I believe because they come to service, que porque paga because they diezmos give their y, tithes, y porque está sirviendo en algún ministerio y alcanzó el reino de los cielos. because they're serving in a ministry, they're already reached the kingdom of heaven. Mas la Biblia dice en Hebreos 12:14, But the Bible says in Hebrews 12:14, buscad la paz y la santidad, pursue peace with everyone and holiness, sin la cual nadie verá al Señor. without which no one will see the Lord. Este capítulo termina mencionando a un remanente. This chapter ends by mentioning a remnant. ¿Ha oído la palabra remanente últimamente en los mensajes y enseñanzas en esta iglesia? Have you heard of the word remnant in these messages and teachings in the past couple of days? ¿Verdad que sí? Probably yes. Y el Señor menciona a un remanente. And the Lord mentions a remnant. ¿Te gustaría ser parte de ese remanente? Would you like to be part of this remnant? ¿O quieres seguir engañándote a ti mismo creyendo que vas para el reino de los cielos? Or do you want to continue deceiving yourself into believing you are going to the kingdom of heaven? El último versículo del capítulo 6 dice: The last verse of chapter 15 says, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. and if a tenth remains in it, it will again be destroyed. But as the oak and the home oak, when cut down, still the stump remains, so will the stump be the holy seed. La simiente santa en este versículo se refiere al remanente fiel de Israel. The holy seed referred to the faithful remnant of Israel. A este remanente israelita que Dios perseveraría después del juicio. This remnant of Israel that God will persevere after the judgment. Dios les advirtió de un juicio. God warned them of a judgment. Naciones más poderosas iban a venir en contra de sus naciones. That more powerful nations would come against them. Y iban a ser devastados. They were going to be devastated. Las ciudades quedarían desiertas Cities would be deserted. y el pueblo sería llevado cautivo. And people would be taken captive. Pero decidieron no escuchar. But they decided not to listen. ¿Qué dice la Biblia? What does the word say? La Biblia dice de que muy pronto, The word says that very soon, y lo estamos esperando, and we're waiting, Dios, el Señor se va a aparecer ahí en los cielos. God's going to appear in the heavens. ¿Sí? Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. And the dead in Christ will rise first. Y luego los que hemos quedado, Those who remain, lo que estamos haciendo la voluntad de those Dios, do the will of God, vamos a ser will be levantados taken, y vamos a ser will be transformados. transformed. ¿Sí? Pero este es el remanente. But this is the remnant. ¿Sí? Si andamos viviendo una vida inmoral, If we are living immoral, si estamos viviendo una vida a nuestro antojo, if we're living a life to our own appetites, no vamos a poder ser we levantados. will not be able to be lifted. ¿Sí? Pero ese momento viene. But this moment is coming. La Biblia dice que va a ser en un abrir y cerrar de The ojos. scripture says that it will be in the twinkling Cuando of an eye, menos usted y yo lo estemos esperando. when we least expect it. Ojalá que el Señor me encuentre aquí predicando, ¿verdad? I hope the Lord takes me when I'm preaching. O como estamos cantando allí, santo, santo, santo por siempre. Or like we were singing, holy, holy, holy Sí. forever. Y nuestro último santo aquí en la tierra And that our last holy on this earth sea nuestro primer santo allá en el cielo. will be our first holy ¿Sí? in heaven. Y esa adoración sea continua. And that adoration will be continuous. Porque supimos escuchar la voz de Dios. Because we knew to hear the word of God. ¿Sí? Pero Dios siempre tiene ese grupo de gente fiel. God has that faithful remnant always. Y esa es la simiente. That is El pequeño grupo. the remnant. Del remanente. Ajá. Ese remanente que hemos decidido permanecer fieles a That Dios. remnant that decided to keep faithful to God. Esos pocos que hemos decidido no poner nuestra mirada en este mundo. Those few who have decided not to set our sights on this world. Qué fácil poner la mirada en este mundo, ¿verdad? How easy it is to set our sights on this world. Cuando un cristiano no está esperando la venida de Cristo, When a Christian isn't waiting for the return of the Lord. se da a la tarea y dice, pues me voy a echar una canita al aire, no sé cómo se dice eso, ¿verdad? Me voy a distraer un ratito allá. Oh,
I'm gonna go distract myself Sí. for a second. Más no sabe que en esa corta distracción But they may not know that in that short distraction, Dios puede venir. God may come. Entonces tenemos que mantener nuestra mirada en el Señor solamente. Therefore, we need to keep our sight on the Lord. Personas como Nehemías y Esdras People like Nehemiah or Ezra, que lograron salir de la cautividad e ir y reconstruir Jerusalén. who managed to escape captivity and rebuild Jerusalem. ¿Sí? Gálatas 3:29 dice: Galatians 3:29 says, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y mire, y herederos según la promesa. and if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Entonces necesitamos comportarnos y vivir como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Therefore, we need to behave and live like true Christians, like true sons of God. Gente que hemos sido unidos al Señor por la fe. People who have been united to the Lord by faith. Y que por lo tanto, amados hermanos, somos partícipes de las mismas promesas que Dios le dio a su siervo Abraham. And who are therefore partakers of the same promise that God gave to his servant Abraham. Promesas de bendición, promesas de salvación, promesas de vida eterna. Promises of blessings, of salvation, of eternal life. El Señor no necesita muchos. The Lord doesn't need many. Dije, el Señor usa los que se quieren dejar usar. The Lord, like I said earlier, the Lord uses the ones who want to be used, El remanente. the remnant. ¿Sí? Pues, pero usted y yo decidimos But me and you have to decide si queremos ser parte de esas personas que Dios quiere usar. if we want to be part of those people that the Lord Si, wants si, to use. si nos queremos poner a la disposición de Dios. We want to be able to be chosen by God. ¿Sabe qué significan las alas de estos ángeles que estaban en la visión de Isaías? Do you know what the wings of the seraphim La- meant in the vision of Con Isaiah? las que volaban. Which what they flew with? Eso significa disponibilidad. That represents disponibility. Estaban al servicio de Jehová de los ejércitos. They were at the availability of, Sí, the, sí, sí. of the Lord of hosts. Si usted se pone a la disposición de Dios If you put yourself in the disposition of God y se deja usar por and let Dios, yourself be used, grandes cosas vamos a ver juntos. great things we're going to see together. ¿Sí? Pero el Señor siempre trabajó con poquitos. But the Lord always worked with few. Y esos poquitos somos los que estamos en Cristo. And all those who are few are those who are in Christ, Y que anhelamos hacer la voluntad de Dios. who long to do the will of God Y que nos sometemos en obediencia al Señor. and submit ourselves to obedience to Him. Y esto es muy importante y con esto termino. This is very important. This is what I finish with. No importando las circunstancias. Not mattering the circumstances. Porque hay gente que le sirve a Dios Because there's people who serve the Lord, solamente si tiene privilegios. only they have a privilege. ¿Sí? Cuando ya no tiene privilegios, Once the privilege is gone, ¿no? Entonces ya no le sirve a Dios. they don't serve the Lord. Se alejan de la casa del Señor. They go away from the house of the No, Lord. como que nunca, no hay agradecimiento. Like there is no gratefulness. Necesitan tener un título. They need a title. Necesitan tener una plaquita. They need a badge. ¿Sí? Necesitan ser They reconocidos. need to be recognized. Pero qué bonitos esos siervos But how beautiful is those servants que sin título without titles? están haciendo la voluntad del They're Señor. doing the will of God. ¿Sí? Que sin título, That without ¿sí? titles, Por agradecimiento, for gratefulness, porque saben lo que Dios ha hecho en sus because vidas. they know what God has done in ¿Sí? their lives. Esa boca no se cierra. That mouth is ¿Sí? closed. Y salimos a buscar las And almas. we go to search for those Ah, souls. este año This year, 2026 2026, es de evangelismo. it's for evangelism. ¿Sí? Y Dios nos va a estar hablando And God will speak to us, y nos va a estar ordenando and He's going to order us a buscar las almas. to find the souls. Nos va a dar las herramientas. He will give us the tools, O ya nos ha dado las or herramientas. He already has given Si us. usted viene los domingos a la dominical, If you come Sundays, estamos estudiando discipulado. we are studying discipleship. Si usted se queda en su casa, If you stay home, se perdió de esa herramienta. you lost that tool. Pero Dios quiere que ganemos almas. God wants us to save souls. Hace 2 domingos yo di la escuela dominical. 2 Sundays ago, I gave the Sunday service. Y a los que vinieron les entregué esto. And for those who came, I gave them ¿Sí? this. Y aquí hay cupo para
para 20 personas. And there's spot for 20 people there. Si ya lo leyó, dice que por las cuales tenemos que orar. If you already read it, it says for those people we need to pray for. Pero también tenemos que buscarlas. But we also have to find them. Mire cuánta silla vacía hay ahora. Look how many empty chairs there are. ¿Sí? Unos sé dónde están, Some I know where they are. otros no sé dónde están, Others I don't know where they are. otros se fueron a otras iglesias, And others went to other churches. otros están en el mundo. Others went to the world. Sí, porque mira, es bien fácil cambiar de casa, ¿verdad? Because it's very easy to change houses. Sí. Si yo lo reprendo, If I rebuke you, porque esta es la era de cristal, because this is the era of crystal, ¿verdad? Se enoja conmigo you get mad at me, y camina 10 pasos you walk 10 paces, y entra a la otra iglesia. and you enter to another church. ¿Sí? Y allá le van a dar un abrazote más fuerte que este pastor le da. And over there, they're going to give you more hugs than Sí. this pastor does. Porque ese es en el tiempo que estamos viviendo. Because that's the time we're living in. Ya Cristo viene. Christ is soon. No queremos que nos corrijan. We don't want to be Be corrected. Be corrected. Porque unos ya alcanzaron la perfección. Because some apparently have reached perfection. Pero este es el tiempo de buscar las almas. But this is the time to search ¿Sí? for the souls. Y el Señor nos dice And the Lord tells us a través de su palabra through His scriptures que vayamos y busquemos al perdido, to go look for the lost, que prediquemos el evangelio, to preach His word. que ya no nos sentemos con los brazos cruzados en nuestras casas, That we're not sitting down in our homes with our arms crossed anymore. que venzamos el cansancio, So let us overcome que ya no le demos excusas a Let's Dios, not give excuses to God anymore. que seamos Let us fructíferos. be fruitful. Sí, esa es la primera enseñanza del capítulo 1 de That is Génesis. the first teaching in Genesis. 1. Y le manda al hombre a ser fructífero. And He sends man to be fruitful. Y mucha gente aquí no ha dado fruto. And many people here don't give fruits. Pero eso va a cambiar. But that's going to change. Si usted se mete a la visión, If you connect with the vision, no a mi visión, not my vision, pero a la visión de the Dios, vision of God, ¿sí? Usted va a dar fruto. you're going to give fruits. Usted va a buscar las almas You're perdidas going to go look for the lost souls. y nos vamos a gozar. And we're going to rejoice. ¿Sí? El profeta le dice al Señor, The prophet told the Lord, ¿hasta cuándo? until when? Y Dios le manda juicio a Israel. And God sent judgment to Israel. Y se cumplió. And then it became. Pero usted y yo estamos siendo advertidos. You were being warned. Nosotros vamos a complacer a nuestro Dios. We're going to please our Lord. Vamos a agradarle. We're going to please Him. Vamos a hacer su voluntad. We're going to do His will. Amén, centro familiar. Amen. Gloria al Señor. Póngase de pie entonces.